Conquistaron México desde la pantalla, se metieron en nuestros hogares y se volvieron parte de nuestras vidas sin que nos diéramos cuenta. Las vimos llorar, amar, sufrir y luchar en las telenovelas, pero fuera de cámaras, muchas de ellas enfrentaron historias mucho más crueles. La fama les dio aplausos, pero no siempre les dio protección, ni salud ni un final digno. Hoy vamos a recordar a 10 actrices de telenovelas que conquistaron México, pero cuya vida terminó de una forma terrible. Historias que nos demuestran que detrás del glamour también existía dolor. Y quédate hasta el final, porque la última historia es la más devastadora de todas. Mariana Carr. Hay actrices que estuvieron en las telenovelas más vistas de la historia, pero que murieron en completo silencio. Hoy te voy a contar la vida y la terrible muerte de Mariana Carr, una actriz que acompañó a millones de familias desde la televisión, pero que terminó sus días olvidada y consumida por una enfermedad brutal. Mariana Carr nació el 4 de abril de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Como muchas actrices extranjeras, llegó a México buscando una oportunidad, y la encontró en la época dorada de las telenovelas. No era protagonista absoluta, pero siempre fue una presencia constante, una de esas actrices que el público reconocía de inmediato. Su belleza serena y su voz suave la convirtieron en el rostro perfecto para mujeres nobles, madres sufridas y personajes entrañables. Mariana Carr participó en algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, como Qué pobres tan ricos, Rosa Salvaje, La mujer del vendaval, Alborada y La usurpadora. Producciones que marcaron generaciones enteras, aunque nunca fue una actriz de escándalos. Dentro de los foros era conocida como profesional, disciplinada y muy respetada por sus compañeros, pero con el paso de los años, las oportunidades comenzaron a desaparecer. Poco a poco, Mariana Carr se fue alejando de la televisión. No hubo despedidas, no hubo homenajes, no hubo una última gran actuación. Simplemente dejó de aparecer. Mientras nuevas generaciones ocupaban los reflectores, ella quedaba en el recuerdo del público, pero fuera de cámaras, su vida se volvía cada vez más difícil. En sus últimos años, Mariana Carr fue diagnosticada con cáncer de pulmón, una enfermedad agresiva y devastadora. Su salud se deterioró rápidamente, perdió peso, fuerzas y calidad de vida. Los tratamientos fueron duros, y su cuerpo ya no resistía como antes. A diferencia de otras figuras, su lucha no fue pública, no dio entrevistas, no pidió ayuda. Enfrentó la enfermedad en silencio. Mariana Carr falleció el 6 de mayo de 2016, a los 67 años de edad, en la Ciudad de México. Su muerte fue terrible no solo por el cáncer que la consumió, sino porque pasó casi desapercibida. Muchos compañeros se enteraron días después. No hubo grandes homenajes, no hubo reflectores. La actriz que estuvo en las telenovelas más vistas del país se fue en completo silencio. La historia de Mariana Carr duele, porque representa una realidad cruel del espectáculo. La fama es pasajera, las cámaras se apagan, y muchos terminan solos. Mariana Carr lo dio todo por la televisión, pero su final fue silencioso, enfermo y olvidado. Sabi Kamalich, una de las actrices más queridas y admiradas de la televisión mexicana, llegó a México desde Perú para conquistar la pantalla chica, pero su vida estuvo marcada por tragedias y sufrimiento que sorprendieron a todos. Nacida en Lima, Perú, el 13 de octubre de 1946, Sabi Kamalich llegó a México en busca de un sueño. Su belleza y talento la llevaron rápidamente a la cima, donde se ganó el corazón de millones de mexicanos. Con papeles como el de María de la Luz en la telenovela El Derecho de Nacer en 1966, Sabi se convirtió en una estrella internacional, destacando en otras producciones como Cañaveral de Pasiones y El amor tiene cara de mujer. Era una mujer admirada, una estrella que parecía tenerlo todo: fama, éxito y una vida de ensueño en los sets de grabación. Pero detrás de su sonrisa y su éxito, la vida de Sabi no fue fácil. Su mayor dolor llegó cuando perdió a su hija, un golpe que la marcó profundamente y la sumió en una tristeza inmensa. A partir de ese momento, Sabi se enfrentó a una batalla interna con la depresión, alejándose de los reflectores y poniendo en pausa su carrera. El dolor de su pérdida fue tan grande que la llevó a retirarse por completo de la vida pública. Durante años,
luchó con sus propios demonios, y aunque seguía siendo una figura querida, su ausencia de los escenarios dejó una sensación de vacío. La tragedia de Savi no terminó allí. En los últimos años de su vida, sufrió un accidente en su hogar, una caída que le dejó lesiones graves. La actriz pasó por múltiples cirugías y un largo proceso de recuperación, pero su salud nunca volvió a ser la misma. El dolor físico se sumó al emocional, y lo que parecía ser un regreso a la vida normal, se convirtió en una lucha constante por mantenerse a flote. Después de años de batallar con su salud y sus pérdidas, el 4 de enero de 2021, Savi Kamalich falleció a los 74 años. Su muerte fue un golpe devastador para sus seguidores, quienes la recordaban como una estrella brillante que, desafortunadamente, nunca pudo encontrar la paz que tanto merecía. Savi Kamalich dejó un legado indeleble en la televisión mexicana, pero su vida nos recuerda que, a veces, detrás de las luces y la fama, las luchas personales pueden ser más oscuras y profundas de lo que imaginamos. Libertad Lamarque, una de las voces más poderosas y queridas de América Latina, Libertad Lamarque, conquistó a millones con su talento y su presencia en el escenario. Pero detrás de su éxito, su vida estuvo marcada por tragedias personales que no pudieron ser superadas. Nacida en Rosario, Argentina, el 24 de noviembre de 1908, Libertad Lamarque comenzó a brillar en la década de los 30 como cantante, conquistando a todos con su increíble talento en el tango y la música popular. Su voz potente y su presencia en el escenario la catapultaron a la fama, y pronto se convirtió en un ícono no solo en Argentina, sino en toda América Latina. A lo largo de su carrera, Libertad Lamarque se convirtió en una de las figuras más relevantes del cine y la música latinoamericana, destacándose en películas como La Casa del Odio y El Último Cuplé, y su voz se convirtió en sinónimo de pasión y sentimiento. Pero su carrera no se limitó solo al cine, también tuvo un éxito rotundo en la televisión, particularmente en las telenovelas mexicanas, donde conquistó al público con su talento y presencia. Entre las producciones en las que participó, se encuentran algunas de las telenovelas más emblemáticas de la época como La Fuerza del Amor, La Usurpadora, la telenovela del amor. Libertad Lamarque no solo brilló en la música y el cine, también se destacó como una de las grandes actrices de telenovelas de la época de oro de la televisión mexicana, dejando una huella imborrable en cada uno de sus papeles. Pero, detrás de la fama y el éxito, la vida de Libertad no fue fácil. Enfrentó varias tragedias personales que la marcaron profundamente. La muerte de su madre fue el primer golpe duro que sufrió, y a partir de ahí, una serie de pérdidas emocionales y fracasos amorosos la hicieron sumergirse en una tristeza profunda. A pesar de estos desafíos, la cantante siguió trabajando, pero su alma no pudo sanar por completo. La ruptura de una relación amorosa importante la llevó a alejarse más del centro de atención y comenzó a retirarse del escenario, dejando atrás lo que muchos consideraban su mejor época. Con los años, la salud de Libertad Lamarque comenzó a deteriorarse. Aunque su voz seguía siendo imponente, el paso del tiempo y una difícil enfermedad cardiovascular hicieron que su vida tomara un rumbo oscuro. Durante los últimos años de su vida, sufrió complicaciones que la mantuvieron alejada de los escenarios. Un dolor insoportable para alguien que había estado siempre bajo las luces del escenario. Libertad Lamarque, a pesar de todo su talento y éxito, tuvo que enfrentar la batalla más dura de su vida, una enfermedad que la desgastó física y emocionalmente. Finalmente, después de años de lucha, Libertad Lamarque falleció el 12 de diciembre de 2000, a los 92 años en Buenos Aires. Su muerte fue un golpe devastador para la música y el cine latinoamericano, pues la perdimos a una de las voces más emblemáticas de nuestra historia. A pesar de todo el sufrimiento que vivió en sus últimos años, su legado como cantante, actriz y figura trascendental sigue vivo. Libertad Lamarque nos dejó una huella imborrable, y aunque su vida estuvo llena de oscuridad y tragedia, su luz sigue brillando a través de su música y su arte. Ofelia Guilmain.
Una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión mexicana, nos dejó un legado indiscutible en el cine, teatro y telenovelas. Con una carrera brillante, conquistó al público con su talento y elegancia. Pero, detrás de su éxito, su vida estuvo marcada por tragedias profundas que la marcaron de manera irreversible. Nacida el 9 de julio de 1941 en la Ciudad de México, Ofelia Guilmén comenzó su carrera artística desde joven. Estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro y a muy temprana edad se destacó por su talento y pasión por el arte. Fue en la televisión donde su nombre alcanzó gran popularidad, participando en telenovelas que se convirtieron en un éxito rotundo en México y otros países. Con papeles en El derecho de nacer, 1981, La casa al final de la calle, 1989, y Amor real, 2003, Ofelia se ganó el cariño del público por su capacidad para interpretar personajes profundos y complejos. Su elegancia, talento y profesionalismo la convirtieron en una de las grandes figuras de la televisión mexicana. Pero la vida de Ofelia Guilmén no estuvo exenta de dolor. A lo largo de su vida enfrentó diversas dificultades, pero la tragedia más grande fue la muerte de su hija, quien fue víctima de un terrible accidente. Esta pérdida la marcó profundamente y tuvo un impacto devastador en su vida personal y profesional. La tristeza por la partida de su hija dejó una huella profunda en Ofelia, quien luchó por seguir adelante, pero la pena siempre estuvo presente. La actriz, a pesar de todo, se mantuvo firme en su carrera y continuó trabajando en la televisión, aunque con una carga emocional que fue difícil de superar. Con el paso de los años, Ofelia Guilmén sufrió complicaciones de salud. Fue diagnosticada con una enfermedad cardiovascular que lamentablemente comenzó a deteriorar su salud física. A pesar de los esfuerzos por mantenerse activa, las secuelas de esta enfermedad la llevaron a distanciarse de la vida pública. A lo largo de los años, la actriz enfrentó una lucha constante con su salud, pero su fortaleza siempre estuvo presente. A pesar de los desafíos, Ofelia continuó siendo una figura admirada y respetada por su trabajo. El 14 de enero de 2005, Ofelia Guilmén falleció en la Ciudad de México, a los 83 años, debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una insuficiencia respiratoria. Su muerte fue un golpe devastador para la industria del entretenimiento mexicano, pues la perdimos a una de las grandes figuras que definieron una época en la televisión. Aunque su vida estuvo llena de dolor y desafíos, el legado de Ofelia Guilmén perdura en la televisión, el cine y el teatro. Su pasión por el arte y su dedicación a su oficio nunca serán olvidados. Marga López. Una de las grandes divas del cine mexicano. Una mujer que conquistó el corazón de todos con su talento y su belleza. Marga López nació el 27 de noviembre de 1921 en la Ciudad de México. Desde joven, su talento para la actuación fue evidente, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas del cine mexicano. Durante la época dorada del cine, participó en más de 50 películas, y su presencia en la televisión y el teatro fue indiscutible. Su rostro, lleno de misterio y elegancia, conquistó al público. Pero más allá de su apariencia, Marga López era una actriz consumada, capaz de transmitir emociones profundas. A lo largo de su carrera, recibió múltiples premios y distinciones, consolidándose como una de las grandes estrellas del cine mexicano. Pero como muchas otras estrellas, la vida personal de Marga López no fue sencilla. Sus matrimonios fueron complicados, y su vida amorosa estuvo llena de turbulencias. Aunque siempre mantuvo una imagen de fortaleza, su vida fuera de los reflectores no fue fácil. Marga fue una mujer que luchó contra los demonios internos, y sus relaciones sentimentales no siempre fueron lo que la gente veía en pantalla. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se quebró, y seguía siendo una figura admirada por todos. Pero como ocurre con muchos, el paso del tiempo dejó huella en su vida. En sus últimos años, Marga López sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. En 2018, sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó con secuelas devastadoras. La actriz enfrentó una larga y dolorosa recuperación,
que desafortunadamente no logró revertir los daños. Su salud se fue deteriorando, y aunque rodeada del cariño de su familia y amigos, el brillo de la gran estrella del cine mexicano se apagaba lentamente. El 4 de mayo de 2020, Marga López falleció a los 98 años debido a complicaciones derivadas de su accidente cerebrovascular. Su partida fue una pérdida enorme para la cultura mexicana y dejó un vacío en el cine que no será fácil de llenar. Hoy, Marga López sigue siendo recordada como una de las grandes estrellas del cine mexicano. Su legado perdura en cada película que protagonizó, en cada telenovela que dejó su huella, y en el corazón de todos aquellos que la admiraron. Aunque su final fue triste, su carrera y su historia siguen inspirando a nuevas generaciones. Elena Rojo fue una de las actrices más elegantes y respetadas de México, una mujer que convirtió el dolor en arte. Pero detrás de su mirada fuerte y su voz imponente, Elena Rojo escondía tragedias personales, pérdidas irreparables y una enfermedad mortal que la fue consumiendo en silencio. Elena Rojo nació el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Desde joven demostró una sensibilidad artística fuera de lo común. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y perfeccionó su talento en Europa, lo que le dio un estilo único, sobrio, intenso y profundamente emocional. Mientras otras buscaban fama rápida, Elena buscó respeto, y lo consiguió. Elena Rojo construyó una carrera sólida en cine, teatro y televisión. Fue villana elegante, madre dura, mujer atormentada y personaje inolvidable en telenovelas como Cuna de Lobos, El privilegio de amar, Amor real, Abrázame muy fuerte, Vencer el pasado y El maleficio, donde apareció por última vez en 2023. Cada personaje tenía algo en común: intensidad y verdad. Pero lejos de las cámaras, la vida de Elena Rojo estuvo llena de golpes devastadores. Estuvo casada con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo 3 hijos. El matrimonio terminó, pero el golpe más cruel estaba por llegar. Elena Rojo sufrió la pérdida de uno de sus hijos, una tragedia que la destruyó por dentro y que decidió vivir en silencio, lejos de los reflectores. Quienes la conocían aseguraban que ese dolor jamás la abandonó. En sus últimos años, Elena Rojo recibió uno de los diagnósticos más temidos: cáncer de páncreas, una enfermedad agresiva, silenciosa y casi siempre mortal. Fiel a su carácter, decidió no hacerlo público. No dio entrevistas, no pidió compasión y siguió trabajando mientras su cuerpo se lo permitió. El cáncer avanzó sin piedad, debilitándola día a día. El 3 de febrero de 2024, Elena Rojo falleció a los 79 años. Murió en silencio, consumida por una enfermedad brutal que no dio tregua. No hubo escándalos, no hubo despedidas públicas. Solo una familia rota por el dolor y un país entero sorprendido por la noticia. Su muerte fue terrible, no solo por la enfermedad, sino porque México perdió a una actriz irrepetible. Hoy, Elena Rojo es recordada como una actriz de carácter, profundidad y disciplina. Una mujer que llevó su dolor a la pantalla y lo transformó en arte. Murió como vivió, con dignidad, elegancia y en silencio. Magda Guzmán. Durante décadas fue el rostro de la madre fuerte, de la abuela entrañable, de la mujer que parecía inquebrantable. Pero lejos de las cámaras, Magda Guzmán vivió una tragedia silenciosa que la fue apagando poco a poco. Magda Guzmán nació el 1 de agosto de 1931 en la Ciudad de México. Desde muy joven encontró su vocación en la actuación y comenzó una carrera que se extendería por más de 5 décadas. Su talento la llevó al cine, al teatro y sobre todo a la televisión, donde se convirtió en uno de los rostros más respetados y constantes de las telenovelas mexicanas. Magda Guzmán participó en producciones que marcaron época como Los ricos también lloran, Colorina, Rosa salvaje, Monte Calvario, Amarte es mi pecado, La madrastra y Rebelde, donde interpretó a la abuela que conquistó a una nueva generación. Era conocida por su disciplina férrea, su carácter fuerte y su profesionalismo absoluto. No improvisaba, dominaba cada escena. Pero mientras su carrera brillaba, su vida personal era muy distinta.
Magda Guzmán fue una mujer reservada, alejada de escándalos y romances públicos. Con los años, su círculo se fue cerrando. La soledad comenzó a hacerse presente, y fuera de los reflectores, la actriz enfrentaba el paso del tiempo prácticamente en silencio. En sus últimos años, la tragedia tocó su puerta. Magda Guzmán fue diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad cruel que no solo ataca el cuerpo, sino la memoria, la identidad y la dignidad. La mujer que memorizaba libretos completos comenzó a olvidar nombres, rostros y momentos de su propia vida. Poco a poco dejó de reconocer a quienes la rodeaban. El Alzheimer avanzó sin piedad. Magda Guzmán pasó sus últimos años postrada en cama, dependiente, sin recuerdos, sin lucidez. No fue una muerte rápida, fue una agonía prolongada, una despedida lenta y dolorosa. El 13 de marzo de 2015, Magda Guzmán falleció a los 83 años, lejos de los reflectores, sin homenajes en vida, sin el aplauso que tanto merecía. Hoy Magda Guzmán vive en cada escena que dejó grabada, en cada madre sufrida, en cada abuela amorosa, en cada mirada llena de verdad. Christian Bach fue una de las actrices más elegantes de la televisión mexicana, pero su final fue tan silencioso que cuando el público se enteró, ella ya llevaba días sin vida. Christian Bach nació el 9 de mayo de 1959 en Buenos Aires, Argentina, pero fue México el país que la adoptó como una de sus grandes estrellas. Desde joven destacó por su preparación. Estudió actuación, danza y literatura, algo poco común en una época donde muchas actrices solo dependían de la belleza. En los años 80 llegó a las grandes telenovelas, y rápidamente se convirtió en una figura respetada gracias a producciones como Bodas de odio, De pura sangre, La chusma. Christian no era una actriz de escándalos, era discreta, elegante y perfeccionista. Su presencia imponía, sin necesidad de gritar. En lo personal, encontró el amor en el actor Humberto Zurita, con quien formó una de las familias más sólidas del espectáculo mexicano. Juntos tuvieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, y durante años fueron vistos como el matrimonio ideal, lejos de chismes, traiciones o polémicas. Pero mientras su vida parecía estable, una sombra comenzaba a crecer en silencio. En sus últimos años, Christian Bach fue diagnosticada con cáncer, una enfermedad devastadora que decidió enfrentar en completo silencio. No concedió entrevistas, no habló con la prensa, no pidió apoyo público. Simplemente desapareció de la televisión. Mientras muchos artistas hacen pública su lucha, Christian eligió vivir su dolor en privado, refugiada únicamente en su familia. Su cuerpo se fue debilitando poco a poco. Los tratamientos fueron agresivos y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019, a los 59 años de edad. Pero aquí viene lo más impactante. Su muerte fue ocultada durante varios días. Fue hasta el 1 de marzo cuando su familia confirmó la noticia, dejando en shock al medio artístico y al público. Murió a causa de un paro respiratorio provocado por el cáncer. Sin homenajes, sin despedidas públicas, sin cámaras. Muchos de sus compañeros se enteraron por los medios. Otros no podían creer que una actriz tan querida se hubiera ido así, en absoluto silencio. Sasha Montenegro. Hay mujeres que lo tuvieron todo, belleza, fama, poder y hasta el amor de un presidente. Pero cuando el poder se acaba, el final puede ser devastador. Sasha Montenegro nació el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, con el nombre de Alexandra Achimovich Popovich. Llegó a México siendo muy joven, y rápidamente fue absorbida por el mundo del espectáculo. Su belleza la colocó en el cine de los años 70, especialmente en el llamado cine de ficheras, donde se convirtió en uno de los rostros más deseados de la época. Pero esa misma fama también la encasilló, y la expuso a críticas, señalamientos y juicios constantes. Mientras su imagen crecía en la pantalla, su vida personal dio un giro que marcaría su destino. Sasha inició una relación con José López Portillo, entonces presidente de México. De pronto la actriz se convirtió en la mujer más observada y criticada del país. No era primera dama oficial, pero vivía rodeada de lujos, seguridad y privilegios que solo el poder podía dar. Con el presidente tuvo 2 hijos, y durante años fue vista como el símbolo del exceso y la corrupción de una época.
Pero el poder no es eterno. Tras la muerte de José López Portillo en 2004, la vida de Sasha Montenegro comenzó a derrumbarse. Las influencias desaparecieron, el dinero se fue acabando, y las puertas que antes se abrían solas, se cerraron para siempre. Se alejó del espectáculo, vendió propiedades y pasó de la fama absoluta al olvido. En sus últimos años, la salud de Sasha Montenegro se deterioró gravemente. Sufrió un derrame cerebral, que le dejó severas secuelas físicas. Su movilidad se vio afectada. Su vida se volvió limitada y dependiente de cuidados constantes. Para una mujer que lo tuvo todo, el deterioro fue cruel y silencioso. Sasha Montenegro falleció el 14 de febrero de 2024, a los 78 años de edad. Murió lejos del glamour, lejos de las cámaras y lejos del poder que alguna vez la rodeó. Su muerte pasó casi desapercibida, sin homenajes, sin grandes despedidas. La mujer que vivió entre presidentes terminó sus días en silencio. La muerte de Sasha Montenegro fue terrible, no solo por la enfermedad, sino por lo que representa, una vida en la cima del poder, y un final marcado por la soledad. Su historia es el reflejo de una época donde el poder podía elevarte y luego abandonarte sin piedad. Estas 10 actrices conquistaron México con su talento. Llenaron hogares, lágrimas y emociones a través de la televisión. Pero la vida les tenía preparado un final muy distinto al de las telenovelas. Algunas murieron enfermas, otras en el abandono, otras en silencio, y algunas sin el reconocimiento que merecían. Sus historias nos recuerdan una verdad dura. La fama no protege del dolor, el aplauso no evita la soledad, y los reflectores no garantizan un final feliz. Hoy no las recordamos por cómo murieron, sino por cómo nos hicieron sentir cuando estaban vivas, porque aunque sus muertes fueron terribles, su legado jamás será olvidado.